Dice así, el Tzemach Tzedek el Tzemach Tzedek es el tercer Rebbe de Chabad, y él estaba muy cercano a su abuelo, a su Zeide, el Alter Rebbe. Y este, cuando falleció el Alter Rebbe, después fue Rebbe su suegro, el Mittler Rebbe, y después él quedó como Rebbe. Cuando él queda como Rebbe, él muchas veces tenía preguntas y su Zeide se le presentaba y él le preguntaba, el Alter Rebbe, él hacía las preguntas y le respondía. Y hacía un tiempo que el Alter Rebbe no se le presentaba. Entonces eso es lo que dice el Ayom Yom de hoy, que empieza con el 28 de Sivan. Justamente el 28 de Sivan del año 1941 es el día que el Rebbe y la Rebbetzin arribaron a los Estados Unidos salvándose de las garras de los nazis. Y en esta Yom Yom dice así, el Tzemach Tzedek estaba camino a la sinagoga, al Bet Knesset, al Shil, cuando alguien le pidió un préstamo, pues como era día de feria, podría comprar y vender con cierta ganancia. Quería comprar un cabrito, un corderito, no sé, así, un animalito para después venderlo y ganarse unos manguitos. El Rebe le pidió que regresara y después de las oraciones prosiguió haciendo, que regresara después de las oraciones y prosiguió hacia el Shil, hacia la sinagoga. Allí se percató que el pobre hombre precisaba el préstamo ya, de modo, se dio cuenta, si no le da la plata ahora, cuando vuelva del Shil, ya no va a tener no va a tener lo que comprar, ni a quién venderle. De modo que regresó a su casa, tomó algo de dinero, con sumo esfuerzo buscó al hombre y le dio el dinero y luego fue a hacer la tefirá. El Alter Rebbe se apareció entonces en una visión ante el Rebbe Tzemach Tzedek y lo alabó por su amabilidad. El Alter Rebbe nos había aparecido durante un tiempo hasta antes de este incidente. Fue el favor hecho a otro el que lo hizo meritorio de la aparición del Alter Rebbe. Y el Ayom Yom, refiriéndose a este maíz, explica así, lo cuenta el Rebbe anterior. Al contarle un incidente de su vida, o sea, este maíz, el Rebbe Tzemach Tzedek a su hijo, el Rebbe Marash, que era el abuelo del Rebbe anterior, concluyó, con la ayuda que se brinda a otro Yehudí en su sustento, siquiera para ganar 70 copex. 70 copex era una moneda de muy poco valor ahí en Rusia, en un becerro. Todos los portales de las cámaras celestiales supremas se abren para él. Años después, mi abuelo contó esto a mi padre, el Rebbe Rashab, y agregó, hay que saber las rutas a las cámaras celestiales supremas, pero no importa, tiene que estar lo principal, ayudar al otro con todo el corazón, con sentimiento, gozar con hacer un favor a otro Yehudi. Porque es fácil, no sé, a veces el otro Yehudi necesita algo y por ahí uno dice, bueno, mañana, pasado, ya vamos a ver. Y el hombre necesita el dinero, necesita el favor ahora. Mañana pasado puede ser tarde. Entonces, bueno, esto es una gran enseñanza que tenemos. Bueno, en estos días, en estos últimos 10 12 días, vivimos todo el mundo en general, pero el Am Israel en particular, tanto aquellos que pusieron el cuerpo, que viven en la querida Tierra Santa, en la querida tierra de Israel, Eretz HaKodesh, Eretz Israel. Tanto los soldados que salieron héroes directamente, Giborim, que fueron a enfrentar las misiones con un profesionalismo
y con una entrega total. Tanto todas las fuerzas que colaboraron en esto, que indudablemente durante años estuvieron preparando esta misión. Eh, y todos estuvimos conmovidos con las noticias, tanto las grandes noticias, cuando escuchamos el mundo sorprendido por lo que Israel pudo hacer directamente en momentos, en pocos momentos, ¿no es cierto? Rápidamente, como cuando cayeron algunos misiles y cuando desgraciadamente fallecieron algunas personas, a uno le duele hasta la fibra más íntima. Entonces, quería hacer una reflexión con respecto a esto y seguro que hay cosas que podemos aprender. Especialmente esperemos, Baruch Hashem, que esto sea una paz y una paz verdadera y esperemos que Israel haya terminado con el trabajo que había que hacer. Dios quiera, ¿no? El Rebbe siempre decía que que no por cuestiones políticas no hay que dejar las cosas a medio hacer, porque después, y es lógico también, ¿no? Porque después es mucho más duro y mucho más difícil. Pero volviendo a lo nuestro, eh, tengo un compañero de Yeshiva, que es el rabino Simon Jacobson. Él estuvo un par de veces acá en Argentina. Fue el autor del libro Hacia una vida plena de sentido, uno de los que está en castellano, una obra maestra, como él supo desmenuzar de las palabras del Rebbe para armar todo un libro que sea una inspiración para cada persona, Yehudim y no Yehudim, que puedan leerlo. Y él se hizo bastante amigo del presidente de la Argentina, el presidente Milei. Especialmente cuando Milei viajó las primeras veces a Estados Unidos y fue a la tumba del Rebbe y estuvo ahí en 770, y el rabino Jacobson fue uno de los que eh, lo recibió a Milei y le explicó y le contó cómo era un Fabrengen, cómo el Rebbe hablaba y todo, digamos, la cocina de lo que es el Rebbe, lo que es Chabad. Y Milei quedó muy admirado de todo eso, hasta tal punto que cada vez que él hizo un viaje a Israel, él lo invitó al rabino Jacobson a que lo acompañe en el viaje. Lo que les voy a contar ahora lo escuché de un posteo del rabino Jacobson, que lo contó la mañana. La guerra empezó la madrugada de un viernes, de hace 2 semanas atrás, 12 días atrás. Y él Baruch Hashem, logró salir de Israel. Habrá sido, si no el último avión, de los últimos aviones que salieron. Ni sabía lo que pasaba. Y a la mañana se enteró de lo que estaba pasando y él contó esto que les voy a contar ahora. Él estaba en la comitiva íntima del presidente Milei. Y como todos sabemos, Milei, antes de irse de Israel, él fue al cótel, porque quería hacer una plegaria. Y el rabino Jacobson era de los poquitos que estaban ahí. El cótel estaba vacío, digamos, se lo despejó obviamente por cuestiones de seguridad. Y estaba el rabino Jacobson y estaba el primer ministro Netanyahu, eh, y algunos poquitos más. Dice que él estaba muy cerca de Netanyahu y él vieron que está esa famosa foto o videíto que Netanyahu está con un talit antes de empezar antes de empezar la guerra, unas horas previas. Después de vuelta fue al cóctel para agradecer, etcétera, y que puso el famoso papelito dentro del cóctel con la frase Enam que la vi Yakum, que Ujeari Beitnasá,
que el pueblo de Israel se va a levantar como un león, etcétera. Pero dice que el primer ministro lo primero que hizo, agarró un Sefer Teilim, esto no salió, por lo menos no lo vi en ningún lado, agarró un Sefer Teilim y con mucha kavaná, con mucha intención, se puede decir, indudablemente de lo profundo de su alma, leyó el capítulo 121 de Teilim, donde dice, Shila Malote Sae Naye Learim, Meain Yabo Ezri, ¿de dónde va a venir la ayuda? Ezri Meima Se Shemo Se Shamaim Baaretz, la ayuda va a venir de Hashem, el creador de los cielos y la tierra. Les vuelvo a decir, esto no es algo que acá no estamos haciendo ni propaganda, no me interesa a mí todo la parte política, sino voy a la parte humana, a lo que es un Yehudi antes de empezar una misión tan profunda y fue al lugar más sagrado que tenemos sobre la tierra en este momento y hacer una tefila a Hashem y a pedirle a Hashem que lo ayude. Y así también al final, cuando terminó la guerra, él dijo, o estos últimos días se dijo, está todo muy lindo, todo muy bien, pero sin el Siyata Dishmayata, se dijo, sin la ayuda divina de Akadosh Baruj Hu, del Santo bendito sea, con todo lo que tenemos, con toda la tecnología y toda la inteligencia y todo, estas cosas no se logran con la precisión que fueron esos. Y no solamente esto, sino que vemos en en este último tiempo, cuánta gente aprendió a reconocer que toda la existencia del Am Israel, del pueblo de Israel, donde quiera se encuentre, especialmente en la querida tierra de Israel, es una existencia sobrenatural, totalmente sobrenatural. No, no, si uno se pone a pensar, como dicen los sabios, nuestro pueblo es como un corderito entre 70 lobos. Y hoy se lo ve claramente, se lo ve perfectamente, que los lobos están al acecho por todos lados. Pero es interesante que él trajo el versículo de la Torá que dice, Einam Kelavi Yakum. Este es un pueblo que se va a levantar como un león. Y explica a nuestros sabios qué es un león. Los sabios en la Gemara, en el Talmud, dice que el león es el rey de la selva. Ahora, ¿el león es realmente el rey de la selva? Sí, todos le tienen miedo cuando el león eh, emite los sonidos, tiembla todo. Pero la realidad es que hay animales más fuertes que el león y que saben cómo enfrentarlo, los elefantes, los rinocerontes o tal vez otros que son animales muy fuertes y que de hecho por ahí pueden vencer al león. Pero lo que el león tiene, así dicen los sabios, es que el león lucha hasta el final, nunca se da por vencido. Por eso es el rey de la selva. También los sabios explican que el león es ancho de adelante y angosto por atrás. Y explican qué significa esto. El león no arruga, como serían, digamos, en un fardo, no arruga, no se achica. El león va siempre para adelante. Y este es por eso el Am Israel es comparado al león. Así también otro lado dice el león, parece que está dormido, ¿no? El león, cuando uno a veces va a los safaris, y quiere esos safaris que van ahí, no sé, en Sudáfrica. Yo fui a uno en la zona del norte de Miami, en Palm Beach o West Palm Beach, por ahí hay todo un safari que se hace y uno quiere ver al león y el león está más dormido que no sé qué y no lo vemos. Eso es el león, pero en el momento que se despierta, agárrate, ¿no? Agárrate, Catarina, como decía. Entonces, este es el punto. El punto es que, ¿de dónde viene Einam Kelavi? Era la maldición que Bilam, el profeta pagano, quiso hacerle al pueblo de Israel. Vamos a ver la parshá de Bilam, de Balak, de acá un par de semanas. ¿Y qué es lo que él hizo? O sea, él quería maldecirnos.
pero en vez de maldecirnos, le salieron todas las más grandes bendiciones que hay. Bendiciones que hablan sobre esta época, la época del Mashiach, todo eso se aprende de las maldiciones, que en realidad fueron grandes bendiciones de Bilam al pueblo de Israel. Y para relacionarlo con la parsha de la semana, la parsha de la semana que es Parshat Korah, la parsha de la semana dice, Vaikas Korah ben Itzar, ben Keat, ben Levi, Bedatam, Beaviram, Beom ben Pelet, Benei Reuben. Benei Eliab, Beom ben Pelet, Benei Reuben. Dice que él fue con, fue con dos tipos que se llamaban Datán y Abiram, los hijos de Eliab. Entonces, una de las preguntas que se hacen es, ¿por qué dice Bnei Eliab, los hijos de Eliab? Que digan los nombres, ¿para qué tienen que nombrar al padre? Y sobre esto había un gran rebe, que era el rebe de Afte, Rabbi Yoshua, Abraham Yoshua Eshel de Afte, que Afte era en Polonia y después estuvo en otro en Yasi, en Rumania. Él falleció hace unos creo que hace 1000 años atrás. No 1000 años atrás, perdón, 100 años atrás. Ya me fui muy atrás, no hubiese sido un rabino jasídico. Este, y él explica esto de una manera maravillosa. Él dice así, estos Datán y Abiram eran, eran los tipos que siempre estaban en los contras, estaban contra Moshe desde el principio. Se le acercaron a Moshe y cuando Moshe quería hablar con el faraón, se presentaron frente a Moshe, le dijeron no vas a lograr nada. Y cuando Moshe fue y digamos, ¿se acuerdan la historia? Que Moshe salió al pueblo y vio que un egipcio le estaba pegando a un yehudí, fue y lo mató. Y al día siguiente vio que estos estaban peleando, estos Datán y Abiram, le dijo, ¿por qué se pelean? Y dijo que nos vas a matar como mataste al egipcio. Y de hecho lo delataron al faraón y por eso Moshe se tuvo que ir. Y estos Datán y Abiram fueron también los que estuvieron en distintas rebeliones. Y por supuesto ahora se metieron en la rebelión de Korah. Que la rebelión de Korah era, tal vez mañana pasado hablemos de este tema, tenía que ver con el liderazgo de Moshe. Cuestionaban el liderazgo de Moshe y especialmente el liderazgo de Aarón. Como que Aarón se tomó el liderazgo por sí mismo, como decimos usualmente, como parecería como que Moshe acomodó, entre comillas, a Aarón para que él se llevó el reinado, digamos, el liderazgo, y a Aarón lo puso como Cohen Gadol, cuando sabemos claramente que esto tiene que ver con una orden divina. Hashem lo puso en otro momento, tal vez vamos a hablar más en detalle por qué justamente lo puso, de dónde ganaron ellos, etcétera. Entonces, el Rebbe de Afte explica por qué justamente nombra al Padre. Y acá vamos a ver la grandeza de Moshe. ¿Qué hizo Moshe? Moshe, la verdad, puede haber dicho a Hashem, a ver, ocupate de esto me están volviendo loco, me ponen al pueblo en contra, me quieren hacer una revolución, me quieren hacer todo, encárgate. Que de hecho fue así, pero previamente, si uno mira, uno ve que dice que la Torá dice en los primeros versículos de la Parshá que Moshe fue y trató de hablarles a ellos y persuadirlos. Moshe trató de buscar la vuelta de buscar algo bueno en ellos, a ver si los puede convencer y explicarles que están equivocados, que no están yendo por el camino correcto, que esto no los va a llevar a buen puerto. Por eso dice Bnei Eliab, enfatizan varias ocasiones en la Parshá que eran los hijos de Eliab. Eliab obviamente era el padre de ellos, y el padre de ellos era un tzadik. Entonces,
Moshe vio, en ellos no encuentro nada que pueda valer la pena, o sea, que los pueda hacer reaccionar para bien. Pero el padre era un que el padre era una buena persona, persona piadosa, devota de Hashem. Eliab, que significa Dios, Dios, es mi padre. Esa sería la traducción. Entonces él dijo, bueno, si el padre era bueno, entonces algo bueno tienen que tener ellos. Entonces vamos a buscar, voy a tratar de persuadirlos. Igual no pudo persuadirlos y al final, como cuenta la Parsha, la tierra se abrió y bueno, y cayeron vivos al fondo de la tierra. Estamos en los días previos al Yortzeit, al Yom HaHilulá, el día que se cumplen 31 años de la desaparición física del Rebbe. Esto es el 3 de Tammuz, el domingo que viene, sábado de la noche y domingo. Y si uno mira en la labor del Rebbe, de la misión del Rebbe y la actitud del Rebbe a lo largo de todo su liderazgo, antes también, pero especialmente en su liderazgo, lo que él mostró es encontrar en cada Yehudí esa chispita, a ver cómo podemos rescatarlo. Y para eso, desde el primer momento empezó con las campañas y después mandando shluchim y él mismo se ocupaba a veces, muchísimas veces, de enviar puntualmente a hacer esta misión, la otra misión, aquella misión. No paraba un instante. Todo su ser es porque uno ve que la misión del Rebbe sigue estando latente y permanente, las bendiciones nos llegan en cada momento, es llegar a cada Yehudí, uno por uno, recolectarlo y no dejarlo que quede perdido por ahí, sea quien sea y esté donde esté. Acá no importa, esto no es una campaña proselitista. El Rebbe nunca dijo hay que ir a hacer, la campaña nuestra es hacer Hasidim, que Lubavitch sea, que Chabad sea el movimiento más grande del mundo, judío, no por lo menos. Tal vez lo es, no sé si lo es, no lo es. El Rebbe nunca lo dijo, pero sí el Rebbe dijo hay que hacerlo volver, hay que traerlo de vuelta a casa, a cada yudí, sea quien sea y esté donde esté. Y esta es la labor del Rebbe. Por eso uno ve volviendo al principio, más que un shiur, es una charla, me parece, una charla de amigos, una reflexión. Por eso uno ve que el Rebbe, con tanta énfasis y con tanto dolor, que uno lo puede ver en los videos, yo, Baruch Hashem, tuve el privilegio, porque me tocó, por lo que sea, de estar en los fabrenes del Rebbe y escuchar con el dolor que el Rebbe muchas veces hablaba de los errores que se cometían muchas veces en Israel por motivos secundarios, por no escuchar a quien realmente había que escuchar. A veces cuestiones políticas llevaban y llevan a no hacer lo correcto. Por eso el Rebbe siempre decía, cuando se empieza una misión hay que terminarla. Y si hay un peligro, hay que adelantarse. Y lo vemos cómo fue a lo largo de la historia. Cuando digamos, se permitió al ejército de Israel que tome cartas en el asunto en forma preventiva, la victoria fue rápida y espectacular. Por ejemplo, la guerra de los 6 días. Después tuvimos la guerra de Yom Kippur, por ejemplo, y que fue muy dolorosa. No se quiso atacar, se quiso especular, qué van a decir, qué va a decir este, qué va a decir otro, que Estados Unidos no quiere, que Kissinger, que muchos se acuerdan de cómo era. Hay una película muy interesante, que es como un documental, que creo que se llama Golda, donde ahí, digamos, se ve los pormenores de lo que pasaba en esos momentos dramáticos, terribles, y donde en los primeros minutos fallecieron
no sé, 2000 soldados o algo así. Y el Rebbe dijo que la victoria de la guerra de Yom Kippur fue incluso más grande que la guerra de los 6 días, porque la guerra de los 6 días estratégicamente fue tan maravillosa que se destruyó a toda la aviación egipcia antes de empezar la guerra, en minutos o en horas. Sin embargo, en Yom Kippur hubo que dar vuelta a todo. Y dar vuelta, por eso la victoria y por eso el milagro fue mucho más grande. Y lo mismo pasó en esta última guerra acá de Irán, que Israel preventivamente fue a atacar. Israel no puede dejar, a ver, bueno, que me ataquen y después veo qué hago. A veces el veo qué hago, lo aleino en estos casos puede costar fundamentalmente vidas. Como dice el versículo, decimos, ahora viene, vamos a decir, decimos en el Teilim, y vamos a decir ahora el jueves y viernes, que Rosh Hodesh, Odul Hashem Kitov Ki Leolam Hasdod. Hay que agradecer permanentemente a Hashem. Hay que agradecer por todas las cosas buenas, por el pasado, por el presente y el futuro. Y hay que pedir por el presente y el futuro. Pedir que los que quedan ahí en Gaza, en Gaza, vuelvan rápidamente. Los que están con vida, los que no, los que desgraciadamente fallecieron, que se pueda traer de vuelta a todos los fallecidos y que tengan que ver Israel, que todos los soldados se curen 100% y puedan volver rápidamente y volver recuperados a su casa. Y todos los soldados que están en la zona que vuelvan sanos y salvos a su casa. Y que por sobre todas las cosas que tengamos el mérito, el privilegio de recibir al Mashiach inmediatamente.